Mashikuna, Imanala Mashikuna, Hatunapa y Mashikuna, Mashikuna, Imanala Mashikuna, Hatunapa y Mashikuna, Mashikuna, Imanala Mashikuna, Hatunapa y Mashikuna, Mashikuna, Hatunapa y Mashikuna, Hatunapa y Mashikuna, Hatunapa y Mashikuna,
del Jeep. Sí. Hijo, no se ha grabado. Ay, cállate. Súper. Hola Peter. Hola, ¿qué tal? Bien, vamos a aprender un poco de Vietnam. Eso. Ok. ¿Cómo se dice Dios te ama? Se dice Thiên Chúa yêu bạn. Ya, en Quichua se dice Taita Dios Cuyang mi. Taita Dios Cuyang mi. ¿Cómo se dice Dios es tu papá? Se dice Thiên Chúa là cha của bạn. Ya, muy bien. ¿Cómo se dice Dios siempre me perdona? Se dice Thiên Chúa luôn luôn tha thứ cho bạn. ¿Cómo se dice volvamos a Dios? Se dice chúng ta hãy trở lại với Thiên Chúa. Taita Dios man tigrasho. Saludos, chao. Saludos, nos vemos, chao. Hola Peter. Hola, ¿qué tal? Bien, vamos a aprender un poco de Vietnam. Eso. Ok. ¿Cómo se dice Dios te ama? Se dice Thiên Chúa yêu bạn. Ya, en Quichua se dice Taita Dios Cuyang mi. Taita Dios Cuyang mi. ¿Cómo se dice Dios es tu papá? Se dice Thiên Chúa là cha của bạn. Ya, muy bien. ¿Cómo se dice Dios siempre me perdona? Se dice Thiên Chúa luôn luôn tha thứ cho bạn. ¿Cómo se dice volvamos a Dios? Se dice chúng ta hãy trở lại với Thiên Chúa. Taita Dios man tigrasho. Saludos, chao. Saludos, nos vemos, chao. Ñakunan horas Yalipancha estaban radios alenerito discaban Chinaca ubicuna Cayalipashun Ñakunan horas Yalipancha estaban radios alenerito discaban Chinaca
Ubikuna, Kajari Pashunya, Jadi Panches Tawan, Dios, Alinenito Lishkawan, Chinaga, Ubikuna, Kajari Pashunya, Jadi Panches Tawan, Dios, Alinenito Lishkawan, Chinaga, Ubikuna, Kajari Pashunya, Jadi Panches Tawan, Dios, Alinenito Lishkawan. Si alguna vez has escuchado la frase el Espíritu Santo y quieres saber lo que significa, ¿por dónde tú empiezas? Tienes que empezar en la primera página de la Biblia, donde se presenta al mundo antes de Dios darle forma como un lugar oscuro y caótico. El Espíritu de Dios está ahí, sobre todo el caos, moviéndose, listo para traer vida, orden y belleza. Pero, ¿quién es el Espíritu de Dios? El Espíritu es la manera en que los autores bíblicos hablan de la presencia personal de Dios. La palabra hebrea es ruach. Ruach. Tienes que carraspear al final. Entonces, ¿qué es? Ruach puede referirse a diferentes cosas, pero lo que todas tienen en común es energía. Energía. ¿Cómo es eso? Hay una energía invisible que hace que las nubes se muevan o que se mezan las ramas de los árboles. Sí, el viento. En hebreo, eso es ruach. Ahora respira profundamente. ¿Sientes eso dentro de ti? Sí, el aire. Específicamente, la energía. La vitalidad en tu cuerpo que obtienes de respirar profundamente. Eso también es ruach. Esta es la misma palabra que se utiliza en la Biblia para describir la presencia personal de Dios. Así como el viento y el aliento son invisibles, el Espíritu de Dios es invisible. El viento es poderoso y el Espíritu de Dios es poderoso. Así como el aliento nos mantiene con vida, el Espíritu de Dios sustenta toda la vida. Sí, ruach. Mientras continuamos a través de la historia bíblica, vemos al ruach de Dios dando capacidades especiales a las personas para hacer tareas específicas. La primera persona en la Biblia a la que le sucede esto es El Espíritu de Dios le da la capacidad de entender e interpretar sueños. Y luego le sucede un hombre llamado Bezaleel, quien es un gran artista. El Espíritu de Dios le da sabiduría y habilidades. Se le da un genio creativo para hacer cosas hermosas en el tabernáculo. También vemos el ruach de Dios habilitar a un grupo de personas llamadas los profetas. Ellos son capaces de ver lo que está sucediendo en la historia desde el punto de vista de Dios. Exactamente. Este es el problema, como lo vieron los profetas. Aunque el ruach de Dios había creado un mundo realmente bueno, los humanos habían cedido al mal. Habían desatado el caos en él a través de su injusticia. Un nuevo tipo de desorden. Sí, y los profetas anunciaron que el Espíritu vendría, así como en Génesis 1. Pero ahora, para transformar el corazón del hombre, para capacitar a la gente, para amar a Dios y a los demás. ¿Cómo sucederá esta nueva obra del Espíritu de Dios? Pasan los siglos y se nos presenta a Jesús. Al principio de su misión, hay una hermosa escena en la que Jesús está siendo bautizado en las aguas del río Jordán. El cielo se abre y el Espíritu de Dios baja y se posa sobre él como un ave. La historia está diciendo que el Espíritu de Dios está capacitando a Jesús para empezar la nueva creación. Vemos que esto sucede cuando Él sana a las personas o les perdona sus pecados. Él está creando vida donde antes había muerte. Los líderes religiosos de Israel se opusieron a Jesús y eventualmente lo mandan a matar. Pero incluso ahí, el Espíritu de Dios está obrando. Los primeros discípulos de Jesús, quienes lo vieron resucitado de los muertos, dijeron que fue el espíritu energizante de Dios que levantó a Jesús de los muertos. Este es el principio de la nueva creación. Sí, y esta todavía continúa. Cuando Jesús se apareció a sus seguidores más cercanos, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Poco después de eso, el Espíritu Santo vino poderosamente sobre todos sus discípulos. Para que ellos puedan ser parte de esta nueva creación y compartan las buenas nuevas y aprendan cómo vivir bajo la energía e influencia del Espíritu de Dios. Hoy, el Espíritu sigue moviéndose en lugares oscuros. Sí, guiando a las personas hacia Jesús, transformándolas y capacitándolas para amar a Dios y al prójimo. La esperanza cristiana es que el Espíritu va a terminar este trabajo. La historia de Si alguna vez has escuchado la frase el Espíritu Santo, Si alguna vez has escuchado la frase el Espíritu Santo, Si alguna vez has escuchado la frase el Espíritu Santo,
Si alguna vez has escuchado la frase el Espíritu Santo, si alguna vez has escuchado la frase el Espíritu Santo, Imanala tukuykuna. 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 Hatunapa imashikuna, ñuka shutimi kan Jaime Pastuña kunan kaypimi ashtawan ñuka yachakupani. Sumak, alli, sumak alli.
Santa María, Dios proclama. Santa María, Dios proclama. Haga bayucar, escucha, la manta, durante bayucar, Haga bayucar, escucha, la manta, durante bayucar, Dios bashimika nini, maipipa shinsa, chusku opikuna, kapa shutipi nana pika, jaripika, pika mikasha. María, gracia guandula, María, gracia guandula, Santa María, Dios proclama. Santa María, Dios proclama. Haga yucar, escucha, la manta, durante yucar, haga yucar, escucha, la manta, durante Dios bashimika nini, maipipa shinsa, chusku opikuna, kapa shutipi nana pika, jaripika, pika mikasha.
Mashikuna, dejen sus comentarios. Mashikuna, dejen sus comentarios. Hatunapay tukuikunata. Hatunapay mashikuna, imanala. Mashikuna, estaban kunanmi kallarijupanchik radio salenerito nishkawan chinaka hatunapay tukuykuna. Hatunapay mashikuna. Imanala kaypi ashtawan pariharijupanchik ñukanchipaq raymikunamanta.
que sepáis de seguro que yo, el Señor Dios, visito a mi pueblo en sus aflicciones. No temáis, rebañito. Se puede ser honesto en los días de hoy. Se puede ser santo en la vida actual. Sí se puede. Conversando con los caballeros de la Virgen, el podcast mariano. Salve María, bienvenidos a este nuevo programa de Conversando con los Caballeros de la Virgen y María Reina, el podcast de los consagrados. Tenemos hoy un tema muy interesante que para ti, abre horizontes, hace comprender más nuestra fe, que es la acción del Espíritu Santo. Hola, Hatunapay. Sobre cada alma, sobre cada persona, sobre la humanidad. Realmente tenemos aquí de invitado al hermano Gabriel Escobar. Salve. Cuando te amo yo no sé decir, solterito quiero yo vivir. Decía que el tiempo Chinaka kunapash ña kallarihupanchik hatunapay mashikuna kunan ña chinaka viernes santo, viernes alegre chinaka. Imanala, mimanala. Mashikuna, imanala, imanala, imanala. Estamos acá ensayando con la radio Salenerito, Salenerito. Así es, así es. Entonces le damos la bienvenida a todos los Mashis Wokis. Chashna nishkawan ña, kallaripanchik chinaka. Salinas Woki panikuna. Imanala, imanala.
kunanmi ashtawan kay tutaña. Kajupanchik sal dinerito. China kashkawan ña kallaripanchik chinaka imanala tukukina mashikuna. Hola Peter, Hola, ¿qué tal? bien, vamos a aprender un poco de Vietnam. Eso. Ok. ¿Cómo se dice Dios te ama? Se dice Thiên Chúa yêu bạn. Ya, en quichua se dice Taita Dios Cuyang mi. Tahita Dios. Cuyang mi. ¿Cómo se dice Dios es tu papá? Se dice Thiên Chúa là cha của bạn. Ya, muy bien. ¿Cómo se dice Dios siempre me perdona? Se dice Thiên Chúa luôn luôn tha thứ cho. Hola Peter, Hola, ¿qué tal? bien, vamos a aprender un poco de Vietnam. Eso. Ok. ¿Cómo se dice Dios te ama? Se dice Thiên Chúa yêu bạn. Ya, en quichua se dice Taita Dios Cuyang mi. Tahita.